A quien saludamos y le damos la bienvenida. Profe, ¿cómo estamos? Qué gusto que la tengamos acá en la radio. ¿Cómo está Hola, usted? bien, bien. Como siempre, un gusto, profe, ¿eh? Lo digo, sus clases son muy esperadas, son muy escuchadas, inclusive reproducidas a través de las redes sociales. Hechos que marcaron el mundo, es la columna de la profesora Alejandra Germán, que ustedes en estos momentos están viendo en imágenes a través de nuestro canal de YouTube o a través de la TDA. En canal 35.3 nos ve Radio Colón. Profe, este mes es mes significativo, mes sanmartiniano, y estas dos encuentros anteriores estuvimos hablando de San Martín y bueno, nos queda esta clase para seguir hablando de él y conocer más de su vida, de su obra. ¿Por qué se vino San Martín a la Argentina? ¿Por qué volvió? Vamos a retomar la última clase. Sí, había quedado pendiente. Quedó pendiente, Habían pedido que separemos este tema sí, de sí. los anteriores. Bárbaro. Porque en realidad deberíamos haber hecho hoy algo en conmemoración a la radio. Pero bueno, vamos a finalizar con San Martín. Sí. Y el tema que quedaba, San Martín es una figura increíble y también hay muchas cuestiones que tienen que ver con el misterio de su mismo origen. Bien. Que en muchos casos interpretan que ese origen está vinculado a por qué él pega la vuelta al Río de la Plata a luchar por este territorio. Bien. Y los justificativos que él da. Si hacemos mención, estas teorías que vamos a ver del origen de San Martín, sobre todo cobran mucha vigencia a partir del año 2000. Y uno de los historiadores que más se encarga de trabajar sobre este tema es Hugo Chumbita, que son las fuentes, profe. Sí, reúne una serie de datos que nos permiten realizar las afirmaciones que vamos a hacer ahora. Después también se pliega García Hamilton, Patricia Pascali, que hace toda una tesis, inclusive una tesis doctoral sobre el origen de San Martín. El origen, que es lo que tenemos grandes signos de pregunta en esta época. Porque muchos dicen, ¿por qué vuelve el mismo Ricardo Rojas, que es el que escribe El Santo de la Espada, muy amigo de Marcelo T. de Alvear? Él dice que porque tiene sangre indígena, y todo el mundo durante el siglo XIX e iniciado el siglo XX siempre hablaban de San Martín como una figura sumamente con una tez muy parecida a los aborígenes. Claro, inclusive alguien me dijo, pero si yo en las pinturas lo veo con cabello claro y tez blanca como rubiecito, nada que ver. No. Tenía características de personas de pueblos originarios. Claro, las tesis siempre hablan precisamente de eso. Inclusive en la misma España, yo les mencionaba el jueves pasado, cuando Marcó del Pont, que es con quien él se enfrenta en la batalla de Chacabuco, un español sanguinario, decía, bueno, yo quisiera darle la mano a esa mano negra a ese indio. Y cuando terminó la batalla de Chacabuco, que termina prisionero, San Martín va y le dice, bueno, estrécheme su mano blanca. Porque hasta él mismo, o sea, la fisonomía de San Martín realmente tenía muchos rasgos. A ver, profe, entonces, yo cuando iba a la primaria me decían Gregoria Matorras, ¿está bien? ¿Digo bien? Matorras y Juan de San Martín. Juan de San Martín, los padres. Los padres. Ahora tenemos en este siglo XXI, tras las investigaciones y las tesis doctorales, interrogantes sobre su su origen, que cerraría más es por qué él vuelve a luchar por estas tierras, que las siente realmente como propias, porque ninguno, no eran 4, eran 5 los San Martín, eran 4 más José Francisco, él era el quinto hijo, el más chico de esa familia. ¿Quiénes eran Juan de San Martín y Gregoria Matorra? Juan de San Martín, yo les había explicado que ahí tenemos algunas imágenes de Yapeyú, de la casa en Yapeyú donde nació San Martín, está en ruinas, porque además vamos a tener varios inconvenientes con este origen. Porque Juan de San Martín lo que está comisionado para enfrentar a los ejércitos portugueses que no ingresaran al territorio español, porque como se habían sacado a los jesuitas, nosotros hablamos de la zona de misiones, son las misiones jesuíticas, que los sacerdotes jesuitas habían armado pueblos, este mismo pueblo de Yapeyú, donde se vivía con estas comunidades aborígenes. Cuando se saca a todos estos jesuitas, se saca la orden, los mismos españoles tienen que organizar una defensa, y esa defensa se organiza en Yapeyú. Cuando está
Juan de San Martín con Gregoria Matorras, que ellas eran de Palencia, de España, ellos tenían 4 hijos. Sí. Pero resulta que está visitando las tierras Diego de Alvear. Diego de Alvear era otro militar español que después lo va a reemplazar a Juan de San Martín. Y era un noble español, tiene amoríos con una de las criadas en la casa de San Martín, que era Juana Guazú. Esto también está resguardada, estas ruinas están resguardadas por los granaderos. Y cuando nosotros vemos, la única imagen que nosotros tenemos de San Martín es el daguerrotipo, que ya es anciano. Sí. Esta es la imagen de ese San Martín que todos conocemos. En realidad su nariz no tiene un origen muy español, que digamos, es una nariz bastante aguileña. Claro. Y por todos los comentarios que había siempre, su tez era bastante oscura, él era delgado, alto, bastante morocho, cosa que no coincidía ni con los otros hermanos, ni mucho menos con con la fisonomía del papá de Juan de San Martín. Claro. ¿Qué pasa con Rosa Guazú, que es esta aborigen guaraní? Era muy pequeña. Supuestamente la madre. La mamá. Sí, la que va a ser la niñera de San Martín y que va a ser la que lo va a criar. Es el único de los San Martín que tiene niñera. En realidad tiene mamá. Que era su mamá biológica, claro. Eso es lo que deducen muchos de los que han trabajado sobre este tema. Las investigaciones. Y cuando Juan de San Martín tiene que salir de Yapeyú porque entra en conflicto con aborígenes de la zona, le promete que la va a llevar con él, pero después nunca la lleva y ellos vuelven a España. Cuando se fueron a España se quedó ella. Se quedó ahí en Misiones. Sí. Ahora, ¿qué pasa con quién sería el papá? El papá sería Diego de Alvear, que es, este es Alberdi, pero Diego de Alvear ya lo vamos a ver enseguida. Sí. Lo que pasa es que hay muchas tesis que las refuta Alberdi y que tiene que ver en todo esto. Lo que ocurre con Diego de Alvear es que él aún no estaba casado, tiene este hijo y le pide por favor a Juan de San Martín que se encargue de criarlo como hijo propio y que siga la carrera militar, y además que él va a costear todos los gastos que este chico ocasione. Eso es lo que van a hacer y eso es lo que se va a resolver. Alberdi, que es el que ahí tenemos, es el que cuando Alberdi tiene un encuentro con San Martín en 1843, y él se sorprende y él mismo dice: pensaba encontrarme a un indio, pero me encontré a una persona delgada, muy morocha, con una voz increíble y que ni siquiera tenía acento andaluz. Esa persona que relata, por supuesto, y lo que pasa con Alberdi es que después un poco se enoja con San Martín cuando San Martín le envía su sable corvo a Rosas. Y ahí es cuando empiezan a surgir otras tesis de que San Martín volvió al Río de la Plata porque en realidad funcionaba como un agente inglés, porque él antes de llegar al Río de la Plata va a Inglaterra, pero en Inglaterra se pone en contacto con Carlos María de Alvear. Sí. Si la tesis sería cierta, sería su medio hermano. ¿Qué hace Carlos María de Alvear ahí en Inglaterra? Lo que ocurre es lo siguiente, es que los Alvear había tenido, San Martín sería el primogénito de Diego de Alvear, y cuando vuelve, Alvear viene, se casa aquí, tienen 13 hijos. Cuando él vuelve, el primogénito era Carlos María de Alvear, vuelve en un buque a España. Sí. Es atacado porque en ese entonces Inglaterra estaba en guerra con España. Es atacado. En ese buque mueren 240 personas. Dentro de las 240 personas muere la mamá de Alvear, todos los hermanos, y los únicos que se salvan es el padre y Carlos María de Alvear. Ellos pasan a estar en Inglaterra, después los ingleses los reconocen, les dan un resarcimiento económico, reconociendo como que había sido un error toda esta situación, y después inmediatamente cambia la situación con España, porque España, al ser invadida por Francia,
pasa a ser amiga de Inglaterra y estar en contra de Francia. Estos movimientos de política internacional. De toda la vida, sí. En Inglaterra, San Martín se encuentra con Carlos María de Alvear, y es cuando vienen, es cuando vuelven. Este que tenemos acá en imagen es Carlos María de Alvear, que hay un cierto parecido físico, vendría a ser el hermano más chico de San Martín. El medio hermano se llevan casi un poquito más de 10 años. Y la próxima imagen que tenemos es precisamente la de Diego. Bueno, esta es la de San Martín. Como ves, hay una cierta similitud, pero San Martín tiene otros rasgos aborígenes. Claro. Bien. Bueno, a San Martín siempre le decían, yo comenté acá el mismo caso de cómo cómo la mamá de Mercedita no quería saber nada con que se case con él. Por eso, tal vez. Por eso por su origen. Claro. Si él llegaba a decir que su origen era mestizo, no podría haber ingresado en el ejército español, ni llegar a hacer la carrera militar que hizo. Por eso mismo es que se supone, todo quedó en secreto, él es una persona muy modesta en todas sus declaraciones y demás, muy mesurado, muy de guardar secretos. Entonces hay todo un misterio donde esas cosas, con respecto a esa situación, él nunca lo menciona. Pero sí sabemos que durante, cuando él inclusive está en el ejército de los Andes y demás, por ejemplo, la mamá de Merceditas le llamaba el soldado plebeyo o el mulato San Martín, el cholo de Misiones. Entonces, todo con mucho desprecio, porque evidentemente su misma imagen era de una imagen de un mestizo, digamos, de alguien que tenía sangre. Yo pregunto, profe, en todas las tesis, en todas las fuentes, la bibliografía que usted ha consultado, ¿él tenía conocimiento? Yo creo que sí. Pero no se sabe, no está certificado. Sí, porque hay muchos personajes en la historia cuyo origen, para mí, guardó el secreto. Lo guardó para poder ascender en su carrera militar, para poder ingresar. Y quién, porque ahí no termina el tema, o sea, todo esto hubiese quedado terminado, qué sé yo, pero dentro de la familia Alvear siempre se habló de que San Martín era hijo de Diego de Alvear. Entonces, para 1877, ya llevamos 17 años de fallecido, hay 2 episodios posteriores a la muerte de San Martín que hablan de su filiación. Uno es la que vendría a ser sobrina, la hija de Carlos María de Alvear, que es Joaquina Alvear, que ella dice y declara, está el facsímil y demás de puño y letra de ella, que ya dentro de ya nomás lo vamos a ver, donde ella dice, bueno, yo soy la segunda hija mujer, era en realidad la octava, porque eran como 10 hijos los de Alvear. Ella vendría a ser la hermana de Torcuato de Alvear, el intendente de Buenos Aires, pero ella vivía en Rosario. Y ella manifiesta que su tío es San Martín, que era el primogénito de su abuelo Diego de Alvear. En la familia Alvear hubo muchos documentos, todos esos documentos que hablaban de esta filiación fueron quemados. ¿Y qué pasa con este testimonio de Joaquina? El testimonio de Joaquina lo invalidan porque el marido, Joaquina, tenía una buena fortuna. Ella era Joaquina de Amoteo. Y don Agustín Amoteo hace que la declaren insana. Por lo tanto, se queda con toda su fortuna y todos los dichos que ella tiene quedan en la nebulosa. Esta es la descendencia de quienes serían los 10 hijos de Alvear. Joaquina es la segunda hija mujer, que como vemos es la sexta hija, o sea, dentro de esa familia. Y bueno, y el otro episodio es un episodio con Rosa Guazú, que parece haber vivido entre 108 y 110 años, que en 1865, plena época del Paraguay, esa es la carta donde ella manifiesta este facsímil, donde Joaquina manifiesta que es la nieta de Diego de Alvear y la sobrina de San Martín. Bueno, y con respecto a Rosa Guazú, en 1865, Guerra del Paraguay, hay una mujer, una anciana aborigen, que le pregunta a uno de los soldados, ¿alguien conoce a José de San Martín? Y le manifiestan que sí, que había sido el que había liberado todos estos pueblos y que había muerto en 1850. Bien. Ella manifiesta que ella había sido su niñera y su madre, después Rosa,
tiene otros hijos más dentro de la comunidad aborigen. Sí. ¿Tenemos más imágenes, profe? No, ahí queremos. No nos quedan más esa imágenes. Esa es la firma de Joaquina, sí, cuando termina el facsímil, pero todo esto quedó en la nada prácticamente después de que la declararan insana. Claro, hacen desaparecer estas fuentes, y bueno, digamos. Y Ricardo Rojas, el historiador, que dice San Martín vuelve porque tiene sangre indígena. Además, San Martín renuncia al ejército de España diciendo que viene a arreglar cuestiones familiares en Perú, cuando él no tiene nada que ver con Perú. Y Ricardo Rojas era muy amigo de de Marcelo T. de Alvear, el presidente, que es hijo de Torcuato de Alvear, y por lo tanto, él, según dicen, como amigo de los Alvear, mantiene este secreto. Claro. Entonces, muchos de los historiadores que tuvieron acceso, pero él dice directamente, San Martín viene por su sangre india. Qué increíble, ¿eh? Qué increíble. Las fuentes absolutamente fidedignas de la profesora Alejandra Germen en su espacio, hechos que marcaron la historia argentina. Profe, don Ismael nos tocó el timbre, sí. Se terminó. Ay. Bueno, cerrando esta columna de este mes de agosto, profe, como siempre. Terminamos, hemos tomado 3 clases, 3 jueves consecutivos. Era algo que quedaba por decir, nada más que nos habían pedido, pero bueno. Claro, y nos preguntaban también si tuvo descendientes. Descendientes, yo le había manifestado, él tiene, su hija, y de su hija nacen 2 niñas. Sí. Una muere muy joven, a los 17 años, y la otra, que es Josefa Pepa Dominga, ella sí sobrevive, pero no tiene hijos. Sí se casa con un diplomático mexicano. Bien. Vive siempre en Francia, crea un geriátrico. Ese geriátrico es un geriátrico de primer nivel para tratar a todos los abuelos que ya, o personas de edad que ya están indefensos. Y después, cuando está la Primera Guerra Mundial, estalla, la ciudad donde ella estaba queda desalojada y ella se queda, y en ese geriátrico atiende a muchos de los heridos en esa Primera Guerra Mundial. Pero ella ya no hay descendientes. Entonces, no, ella no tiene descendientes. O sea que San Martín no tiene descendientes. Teniendo en cuenta esa genealogía, no. Por el lado de Mercedita, por no. Su única hija. No, su única hija. Sí hay comentarios de que podría haber otros descendientes, pero no están realmente comprobados. No. Bien, profe. Don Ismael nos tocó el timbre, nos vamos al recreo, la despido. Esta clase de historia nosotros la vamos a subir a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube, como siempre, para que usted pueda enterarse más y conocer. Profe, como siempre, un gusto. Dios mediante, el próximo jueves la esperamos. Bueno, cómo no. Con ya el mes de septiembre, septiembre. Mes de la educación, y son muchas las actividades en este mes sanmartiniano. No se vaya, porque ayer comentábamos que en la Escuela San Martín se realizaba esta maratón prevista hoy a partir de las 9 de la mañana con los estudiantes de educación secundaria. La señora directora, Marcela Agüero, nos está mandando algunas fotos. Vamos a comenzar el segundo bloque compartiendo con todos ustedes estas fotos de esta maratón vivida esta mañana, y también otra propuesta que ya el profesor Arturo Vega de la Escuela San Martín, nuestro compañerito, nos va a contar en el próximo bloque. No se vaya. Educación para todos. Conduce la profesora Alejandra Gordillo, de docente a docente. ASIC, Instituto Superior de Formación Docente, ofrece los profesorados de inglés y francés. Duración 4 años para los diferentes niveles del sistema educativo.